En la tranquilidad de una mañana cualquiera, cuando el sol aún se asoma tímidamente por los reflejos de las ventanas y la rutina parece transcurrir con normalidad, un silencio inquietante se instala, interrumpido repentinamente por un sonido que desafía la lógica cotidiana. Las sirenas retumban, los gritos se extienden como una ola de pánico y una sensación de caos invade cada pizca de esperanza que aún quedaba. En ese instante, la vida de una familia que parecía segura, protegida por una fachada de éxito y estabilidad, queda completamente destruida por una tragedia inesperada, una explosión, un ataque, que revela la fragilidad de nuestra sensación de seguridad ante lo desconocido. La víctima es una joven inocente que, por un instante, simbolizó la pureza, la esperanza de un futuro mejor. Su inocencia, que debería haber sido protegida por todos a su alrededor, es brutalmente violada por fuerzas que parecen indiferentes al valor de una vida. En este escenario, el protagonista, un hombre común que durante años intentó ocultar sus propias cicatrices y secretos, se ve abruptamente arrastrado de nuevo a un pasado que creía enterrado. Su fachada de éxito, construida a lo largo de los años con esfuerzo y sacrificio, comienza a desmoronarse ante el dolor que se multiplica con cada noticia, con cada detalle que revela la magnitud de la tragedia. Durante mucho tiempo, vivió al margen de una rutina aparentemente segura, rodeado de convenciones y expectativas sociales. Sin embargo, tras esa apariencia de estabilidad, oculta un pasado que preferiría no revivir jamás, un pasado de pérdidas, conflictos internos y decisiones difíciles que moldearon su carácter de maneras que él mismo evita comprender. Ahora, ese pasado resurge con una fuerza devastadora, y el dolor de perder a alguien tan vulnerable e inocente parece reabrir viejas heridas, llevándolo a cuestionarse qué es, en definitiva, lo que sostiene su máscara de normalidad. A medida que se difunde la noticia, comprende que esta tragedia no es un hecho aislado, sino parte de algo más grande, una red de secretos ocultos bajo capas de corrupción, agendas secretas y una auténtica conspiración que pone a prueba su concepto de lealtad y justicia. Los detalles que van surgiendo revelan que el ataque fue orquestado por fuerzas que acechan en las sombras de una sociedad que a menudo prefiere ignorar las apariencias. Esta revelación lo enreda cada vez más en un laberinto de mentiras, donde confiar en alguien se convierte en una cuestión de supervivencia y la línea entre el bien y el mal se difumina cada vez más. Lo que comienza como una búsqueda personal de respuestas pronto se transforma en una misión que trasciende el ámbito individual. El dolor de perder a una hija inocente se convierte en un anhelo de justicia que se une a la necesidad de encontrarle sentido a la tragedia, por grande que sea. Cada paso que se da revela no solo el lado oscuro de una sociedad que oculta sus propios defectos, sino también la fuerza que emana de la esperanza, incluso cuando parece casi imposible de alcanzar. La narración se construye sobre este contraste, alternando momentos de silencio casi meditativo, donde el protagonista reflexiona sobre lo perdido y lo que aún puede salvarse, con vibrantes escenas de acción, donde la carga emocional se mezcla con una búsqueda frenética de la verdad. A medida que se acerca el enfrentamiento final, se invita al espectador a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la memoria de quienes amamos? ¿Cuántos límites somos capaces de traspasar cuando el amor y la justicia se convierten en la única esperanza de redención? Esta historia no ofrece respuestas fáciles, pero provoca una profunda reflexión sobre los límites del hombre común ante la adversidad que consume todo aquello en lo que cree. Porque, en esencia, es un viaje que cuestiona hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener viva la memoria de quienes nos hacen humanos, incluso si ello implica enfrentarnos a nuestros propios fantasmas y lidiar con verdades que preferiríamos ocultar. Al profundizar en la complejidad de este escenario, es crucial reconocer que la ruptura de una vida tan pura como la de un niño expone una fisura invisible en el alma colectiva de una sociedad. No se trata simplemente de una tragedia individual, sino de un espejo que refleja emociones reprimidas, miedos ocultos y vulnerabilidades que muchos prefieren negar. Cuando un acto de violencia golpea un punto tan sensible, la reacción no es solo tristeza, sino una inquietud que repercute en los pasillos de las instituciones, en los debates políticos y en la vida cotidiana. Esta inquietud revela una vulnerabilidad estructural, en la que la sociedad, por muy sólida que parezca, a menudo se muestra frágil ante lo que parece incontrolable. En este contexto, la violencia adquiere una dimensión multifacética,
no es solo el acto en sí, sino lo que simboliza, la destrucción de la sensación de seguridad, el cuestionamiento de la estabilidad social misma y la exposición de una vulnerabilidad que, hasta entonces, permanecía oculta tras convenciones y apariencias. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la relación entre el miedo colectivo y la respuesta individual ante estas tragedias. Cuando el dolor invade lo más profundo del ser, provoca una transformación silenciosa, casi imperceptible, que puede llevar a la persona a reacciones extremas. Algunos buscan refugio en la negación, intentando ignorar el dolor como estrategia de supervivencia emocional. Otros, en cambio, sienten una necesidad casi obsesiva de buscar justicia, a menudo de maneras que escapan al control racional. Esta búsqueda, si no se guía con cuidado, puede fácilmente convertirse en venganza o acciones impulsivas que alimentan el ciclo de violencia. La complejidad reside precisamente en la capacidad humana de oscilar entre estos extremos, impulsados por emociones que parecen tener una fuerza propia, a menudo más poderosa que la lógica o la razón. Desde esta perspectiva, podemos comprender que lo que está en juego no es solo la resolución de una injusticia, sino la reconfiguración de valores y prioridades. Cuando una persona inocente es asesinada, la conexión emocional entre las personas se intensifica, creando una especie de urgencia por actuar. Sin embargo, esta urgencia también puede nublar el discernimiento necesario para responder con sensatez. Así, el protagonista no solo se enfrenta a una conspiración o a una red de intereses oscuros, sino también a sus propias limitaciones internas. Su viaje revela una lucha interna que trasciende el combate externo, una batalla contra el miedo, la culpa, la impotencia y el deseo de preservar su propia humanidad frente a una realidad que parece querer deshumanizarlo. Otro aspecto a considerar es el papel de las narrativas sociales en la configuración de la comprensión de la justicia y la venganza. En muchas culturas, la historia de la pérdida y la resistencia se entrelazan, creando una memoria colectiva que alimenta movimientos de resistencia o represalia. Sin embargo, esta misma narrativa puede ser manipulada por intereses políticos o económicos, transformando una tragedia genuina en una herramienta de manipulación. En este sentido, es crucial que el individuo, al buscar justicia, cuestione las versiones oficiales, comprenda las múltiples capas de una historia que nunca se unifica y se dé cuenta de que el verdadero poder reside en la capacidad de cuestionar y construir su propia narrativa. Después de todo, la memoria colectiva, alimentada por verdades fragmentadas, puede convertirse en una herramienta de manipulación, desviando la atención de la búsqueda genuina de justicia. Finalmente, es necesario reconocer que esta experiencia de pérdida y confrontación con el mal no es un camino lineal ni de fácil resolución. Cada paso hacia la verdad exige valentía, resiliencia y una constante voluntad de afrontar las propias sombras. No se trata simplemente de una lucha externa contra fuerzas aparentemente inhumanas, sino de una lucha interna por mantener viva la esperanza, incluso cuando todo parece desmoronarse. La fuerza que surge de esta confrontación no reside en la ausencia de miedo o dolor, sino en la capacidad de transformar estos sentimientos en combustible para un cambio real. Así, al considerar la profundidad de esta experiencia, es posible percibir que, más que una cuestión de justicia, se trata de una reflexión sobre la esencia humana. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para proteger lo que verdaderamente nos hace humanos, nuestra memoria, nuestros valores y nuestra esperanza? Al reflexionar sobre el impacto de la tragedia en la estructura emocional de una persona, es crucial reconocer que esta experiencia de disrupción no solo desafía su estabilidad interna, sino que también revela aspectos profundos de su identidad y resiliencia. Cuando la tragedia golpea a alguien, especialmente en un momento de gran vulnerabilidad, actúa como un catalizador de transformaciones internas que a menudo permanecen invisibles para los demás. En este contexto, el dolor no se percibe simplemente como una consecuencia emocional, sino como una fuerza capaz de reconfigurar la percepción del mundo, forjando una nueva conciencia de lo que verdaderamente importa en la vida. Este cambio, aunque doloroso, también puede abrir espacio para una comprensión más auténtica de uno mismo, una especie de despertar a las capas más profundas de la propia esencia, a menudo ocultas bajo las rutinas diarias o las expectativas sociales. Al mismo tiempo, es importante comprender que esta transformación interna no es automática ni está garantizada.
A menudo, requiere un esfuerzo consciente para afrontar sentimientos, una voluntad de enfrentar los que preferiríamos mantener ocultos. Por ejemplo, un hombre que afronta la pérdida de su hija puede sentir una necesidad irresistible de aislarse, de convertirse en una fortaleza inexpugnable, creyendo que es la única manera de soportar el dolor. Sin embargo, al evitar el contacto con sus sentimientos más profundos, corre el riesgo de convertirse en una sombra de sí mismo, una persona que vive sin la brillantez de la autenticidad, aprisionada en una máscara de fortaleza que, en realidad, es una evasión. En este sentido, el coraje para afrontar la vulnerabilidad se convierte en una herramienta vital para que esta transformación se produzca de forma genuina. Es en el coraje de exponer sus fragilidades donde puede encontrar la verdadera fuerza para reinventarse. Otro aspecto que merece atención es cómo esta crisis personal se entrelaza con el sentimiento de responsabilidad social. La tragedia de una persona no es un problema aislado, sino la expresión de una problemática más amplia que impregna a toda la sociedad. Al afrontar su dolor, el protagonista también se enfrenta a la necesidad de actuar más allá de sí mismo, de comprender que su lucha por la justicia es, en realidad, una lucha por el cambio estructural. Esta percepción puede despertar el deseo de compromiso, de participación activa en movimientos de denuncia, de construir redes de apoyo o de presionar para lograr políticas públicas más eficaces. Así, el dolor personal se expande, dejando de ser un problema exclusivo del ámbito individual para convertirse en una responsabilidad colectiva. En este proceso, comienzan a comprender que su resistencia no debe limitarse al sufrimiento interno, sino que debe convertirse en una fuerza impulsora para transformar la realidad que permitió que ocurriera esa tragedia. Sin embargo, este viaje de autodescubrimiento y compromiso también pone de manifiesto una serie de dilemas éticos y morales. Al decidir emprender acciones que desafíen intereses poderosos, uno debe lidiar con el riesgo de ser manipulado o verse involucrado en conflictos que podrían comprometer su seguridad e integridad. Como un puente que se tambalea bajo el peso de múltiples cargas, debe equilibrar sus convicciones, su valentía y sus limitaciones personales. La búsqueda de justicia, en este escenario, no es una misión lineal, sino un viaje a través de territorios desconocidos, donde cada decisión exige una profunda reflexión. La historia de alguien que lo perdió todo y aún así decide luchar enseña que, a menudo, es en las decisiones más difíciles donde se revela la verdadera esencia del carácter humano. Finalmente, es fundamental reconocer que, al confrontar el pasado y las fuerzas que lo rodean, este hombre también se enfrenta a sus propios demonios internos. La sombra de viejas dudas, remordimientos no resueltos o secretos celosamente guardados puede resurgir con toda su fuerza, amenazando con destruir todo lo que ha construido hasta ahora. Por lo tanto, esta experiencia no es solo una batalla por el presente o el futuro, sino una inmersión profunda en su propia historia personal. Y, al hacerlo, descubre que la resistencia más duradera es la que surge del reconocimiento de sus propias imperfecciones. Así, cada paso en este camino es una oportunidad para reconstruir, para fortalecerse y, sobre todo, para comprender que, incluso en el mayor dolor, hay espacio para una esperanza silenciosa, una esperanza que a menudo solo se revela cuando nos permitimos mirar hacia nuestro interior. Al profundizar en este tema, es importante comprender que afrontar el pasado no se limita a una simple revisión de recuerdos o a un proceso de duelo emocional. Requiere una especie de reconstrucción interna, una reconfiguración de la percepción que el protagonista tiene de sí mismo en el mundo. Cada cicatriz, cada herida que intenta ocultar, representa no solo dolor, sino también una oportunidad para redefinir sus valores y su visión de la humanidad. Esta reconstrucción no es lineal, es una especie de mosaico fragmentado, donde cada pieza de dolor, culpa, esperanza y resistencia debe encajar cuidadosamente. En este proceso, la vulnerabilidad deja de ser una debilidad y se convierte en una fuente de fortaleza, una conexión genuina con su propia esencia. Al fin y al cabo, al admitir sus fragilidades, reconoce que su fuerza no reside en la invulnerabilidad, sino en el coraje de afrontar lo que lo atormenta, de aceptar que, por mucho que intente escapar, el pasado siempre estará presente como una sombra que moldea sus decisiones. Otro aspecto a explorar es el papel del tiempo en esta confrontación. A menudo,
Creemos que el tiempo cura, pero en realidad solo oculta o transforma las heridas. Sin embargo, esta transformación puede ser tanto una vía de escape como una oportunidad de crecimiento. Ante un dolor profundo, el protagonista puede comprender que el pasado no es una entidad fija, sino una narrativa que tiene el poder de reescribir. Esta libertad de reescritura, sin embargo, requiere una valentía extraordinaria para revivir recuerdos dolorosos, desmantelar viejas convicciones y cuestionar las propias creencias. Como un artesano que trabaja con una escultura de mármol, necesita esculpir con cuidado, eliminando las partes que ya no cumplen su función y revelando una nueva forma que refleje no solo la pérdida, sino también la esperanza de reconstrucción. En este sentido, la memoria se convierte en una herramienta de transformación, un puente que conecta lo que fue con lo que puede ser. Sin embargo, es crucial comprender que este camino de autodescubrimiento no se recorre en soledad. La interacción con los demás adquiere una importancia fundamental, pues al compartir su dolor, el protagonista encuentra posibilidades de sanación que trascienden su propia resistencia. Este intercambio de experiencias suele revelar que la vulnerabilidad compartida tiene un potencial liberador, creando una red invisible de empatía que sostiene y fortalece. Es en este espacio de diálogo sincero donde surgen reflexiones que desafían la visión egocéntrica del sufrimiento, llevándolos a comprender que el dolor no es una condena de aislamiento, sino una oportunidad para una conexión genuina. Así, el recuerdo de su hija y el sentido de la justicia se convierten no solo en una lucha individual, sino en una causa colectiva, que requiere valentía para renunciar al orgullo y aceptar que el apoyo de los demás es esencial en el proceso de sanación. Además, esta convivencia con la vulnerabilidad también fomenta la reflexión sobre el papel de la empatía en la construcción de una nueva ética social. Cuando alguien se permite sentir profundamente su propio dolor, también se vuelve capaz de comprender el dolor ajeno con mayor autenticidad. Esta sensibilidad intensificada puede transformar la forma en que uno se relaciona con el mundo, promoviendo una cultura de solidaridad y comprensión. Sin embargo, es necesario ser cauteloso. Esta apertura no debe confundirse con una renuncia a los propios límites ni con una vulnerabilidad excesiva que haga a la persona fácilmente manipulable. Por el contrario, requiere un delicado equilibrio, la capacidad de proteger la propia esencia mientras se conecta profundamente con los demás. En este sentido, el protagonista puede darse cuenta de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de mantener esta conexión auténtica, sin perder su integridad, incluso ante situaciones que ponen a prueba sus límites. Finalmente, es importante reconocer que este viaje de confrontación con el pasado, por doloroso que sea, también ofrece la oportunidad de redefinir lo que realmente constituye una vida plena. La búsqueda de justicia, cuando se emprende conscientemente, se transforma en una experiencia de autodescubrimiento, revelando cuánto de la esencia original de uno puede preservar o revivir. Así como un árbol, al enfrentarse a una tormenta, pierde algunas ramas pero mantiene sus raíces firmemente en la tierra, el protagonista aprende a valorar sus raíces emocionales y espirituales. Esta comprensión le lleva a darse cuenta de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aceptar la imperfección, de aprender de los propios errores y, aun en el dolor más intenso, de encontrar razones para seguir adelante. Porque, al final, este viaje no se trata solo de rescatar la memoria de alguien que se ha ido, sino de descubrir quiénes somos realmente cuando nos enfrentamos a los límites de nuestras propias emociones. Al profundizar en esta reflexión, es importante reconocer que afrontar el pasado exige, ante todo, la voluntad de aceptar la complejidad de la propia historia, sin simplificaciones ni intentos de borrar los momentos más oscuros. Esta aceptación radical implica confrontar la idea de que la memoria no es una entidad fija, sino una construcción dinámica que se moldea según nuestras decisiones de recordar o olvidar. Al optar por revivir ciertos episodios dolorosos, el individuo no se limita a repasar los hechos, sino que participa activamente en la reconstrucción de una narrativa que, de hecho, puede ofrecer nuevos significados a viejos dolores. En este proceso, la memoria deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta de transformación, una oportunidad para resignificar lo que, durante años, se ha llevado como una carga insoportable. Así, la memoria se convierte en una especie de terreno fértil donde pueden germinar semillas de esperanza,
incluso después de periodos de sequía emocional. Además, es crucial comprender que esta reapropiación del pasado no ocurre de forma aislada. Requiere que el protagonista desarrolle una aguda sensibilidad hacia las sutilezas de las emociones humanas, especialmente aquellas que surgen de sus propias contradicciones. Al enfrentarse a sus propias fragilidades, suele surgir una resistencia silenciosa a reconocer que no existe una única manera correcta de lidiar con el dolor. En ese momento, la vulnerabilidad se presenta como un puente hacia la autenticidad, permitiéndole conectar con aspectos de sí mismo que antes permanecían ocultos tras una máscara de fortaleza. Esta profunda conexión, a su vez, fomenta una comprensión más amplia de que el proceso de sanación no es lineal ni uniforme, sino un camino de altibajos, de avances y retrocesos. Cada retroceso, por lo tanto, debe verse como una oportunidad para aprender más sobre la propia esencia, sin temor a confrontar lo más difícil de uno mismo. Otro aspecto relevante es la influencia que esta reflexión ejerce sobre la capacidad de establecer límites saludables. Al confrontar el pasado, uno descubre que no todas las experiencias deben ser expuestas o arrastradas a lo largo de la vida. Se requiere discernimiento para comprender qué dolores impulsan el crecimiento y cuáles, por el contrario, actúan como anclas que impiden avanzar. En este sentido, aprender a definir los propios límites emocionales se convierte en una estrategia esencial para mantener el equilibrio entre la introspección y la acción. Por ejemplo, distinguir entre los recuerdos que nutren el sentido de la justicia y aquellos que alimentan una ira destructiva es fundamental para evitar que el peso del pasado convierta a la persona en amargada o incapaz de seguir adelante. Así, el fortalecimiento emocional no proviene de una supuesta invulnerabilidad, sino de la capacidad de seleccionar conscientemente qué merece un lugar en la narrativa interna. Otro punto que merece atención es la relación entre este proceso de autoconfrontación y la construcción de una nueva perspectiva de esperanza. Cuando alguien se enfrenta a sus propias sombras, es común que surjan dudas sobre la posibilidad de un futuro mejor. Sin embargo, es precisamente en ese momento cuando el coraje para afrontar lo oculto puede abrir las puertas a una visión más amplia de la vida. La esperanza, en este contexto, no debe confundirse con ingenuidad ni con la negación del dolor, sino más bien con la decisión consciente de buscar sentido en la reconstrucción. Esta elección implica ver posibilidades de renacimiento incluso después del colapso de todo lo que parecía sólido, como un árbol que, incluso después de una violenta tormenta, logra resurgir. El ser humano necesita comprender que su fuerza reside en su capacidad de adaptarse a los cambios y encontrar nuevos significados en su propia historia. Así, la esperanza se convierte en una actitud activa, una decisión de mantener viva la llama de la posibilidad de transformación, incluso en las circunstancias más difíciles. Finalmente, es importante comprender que este viaje de autoconfrontación no es solo una búsqueda individual, sino también una responsabilidad colectiva. Cuando alguien está dispuesto a revisitar sus dolores más profundos, se conecta involuntariamente con una red más amplia de experiencias humanas, donde el dolor y la esperanza están inextricablemente entrelazados. Esta conexión revela que la sanación no es una tarea aislada, sino un esfuerzo conjunto de reconstrucción social, donde el reconocimiento de las propias vulnerabilidades fortalece la empatía y la solidaridad. Así, al permitirse sentir profundamente el propio dolor, el individuo también se vuelve capaz de comprender el dolor de los demás, contribuyendo a la construcción de una cultura más consciente y compasiva. Esta comprensión más amplia refuerza la idea de que, al confrontar las propias sombras, uno no solo se libera, sino que también ayuda a crear una sociedad más resiliente, capaz de acoger las sombras de sus miembros y promover una verdadera transformación colectiva. Al considerar el proceso de reconstrucción emocional, es crucial reconocer que la verdadera transformación a menudo requiere una combinación de paciencia y una constante voluntad de superarse a uno mismo. No basta con afrontar el trauma de forma aislada, es necesario cultivar una resiliencia diaria, una vigilancia constante de las propias emociones que permita detectar los momentos en que el peso del dolor vuelve a reinar. En este sentido, una estrategia eficaz es desarrollar la atención plena, una práctica que enseña a observar pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, creando un espacio interno donde el dolor puede reconocerse sin sentirse abrumado. Esta práctica, ampliamente difundida en la psicología contemporánea,
Actúa como un ancla, ayudando a mantener el equilibrio incluso ante oleadas de emociones intensas. Al aprender a distanciarse momentáneamente de las emociones, se obtiene una perspectiva más amplia, capaz de comprender que el dolor, por abrumador que sea, no define la esencia de uno mismo, sino que es una fase transitoria en un proceso de crecimiento. Además, es importante comprender que este viaje de autodescubrimiento no es una línea recta, sino un camino lleno de giros inesperados. A menudo, una persona puede sentir que está progresando, solo para encontrarse con recaídas emocionales que parecen anular todo el progreso alcanzado. Estas fluctuaciones, lejos de ser señales de fracaso, representan la esencia misma del crecimiento psicológico. Cada vez que una persona enfrenta un revés, tiene la oportunidad de profundizar en su autoconocimiento, de descubrir nuevas capas de resiliencia que antes eran inconscientes. En este contexto, la autocompasión juega un papel fundamental. Es esencial aprender a tratarse con amabilidad, como se trataría a un amigo que atraviesa momentos difíciles. Esta actitud promueve una especie de alivio emocional que favorece el proceso de sanación, ya que evita que el peso de la culpa por las recaídas o las inseguridades se vuelva insoportable. Otro aspecto que amplía esta comprensión es la percepción de que la reconstrucción emocional también puede implicar reinventar nuevos significados para las pérdidas. Cuando una persona se enfrenta a una tragedia, a menudo se aferra a una narrativa de desesperación que parece dar sentido al sufrimiento. Sin embargo, con el tiempo, puede darse cuenta de que existen otras posibilidades para interpretar lo sucedido que no necesariamente implican una visión de derrota. Por ejemplo, alguien que ha perdido a un ser querido puede llegar a ver su dolor como una invitación a la acción, una oportunidad para movilizar fuerzas para luchar contra la injusticia, ayudar a otros o fortalecer su propia resiliencia. En este proceso, el sufrimiento deja de ser una condena de impotencia y se convierte en una fuerza transformadora, una semilla que, plantada con cuidado, puede dar frutos de solidaridad y esperanza. Así, la narrativa de la pérdida se convierte en una pieza fundamental en la construcción de una nueva identidad, más consciente de su potencial para actuar y reescribir su historia. Sin embargo, es crucial que esta reinvención no se confunda con un intento de negar el dolor o transformar el sufrimiento en una fachada de fortaleza inquebrantable. Por el contrario, debe basarse en la honestidad emocional, en la plena aceptación de que el dolor forma parte del propio proceso de crecimiento. En este punto, el protagonista puede aprender a reconocer que sus sentimientos más profundos encierran una sabiduría invaluable, una especie de mapa que indica dónde reside su vulnerabilidad más auténtica. Al aceptar esta vulnerabilidad, se libera de la carga de intentar ser invulnerable, una trampa que suele impedir la verdadera madurez emocional. Esta aceptación también le permite conectar más profundamente con los demás, al comprender que, al abrirse, crea puentes de empatía que fortalecen su red de apoyo. Así, la vulnerabilidad deja de ser una debilidad individual y se convierte en un puente de conexión social, una poderosa herramienta para la humanización. Finalmente, comprender que la reconstrucción emocional es una tarea continua refuerza la idea de que la verdadera sanación depende de establecer una rutina de autocuidado. Pequeñas acciones diarias, como dedicar tiempo a la reflexión, practicar la gratitud o simplemente permitirse momentos de silencio, se acumulan con el tiempo, formando una base sólida para afrontar futuras dificultades internas. Estos gestos sencillos, a menudo considerados insignificantes, actúan como pilares que fortalecen la resiliencia emocional, impidiendo que el peso del pasado vuelva a abrumarnos. Porque, en definitiva, este camino de reinvención es un delicado arte de aprender a vivir con la propia vulnerabilidad, de transformar lo que parecía una debilidad en una fuente de fortaleza que alimenta la esperanza de una vida más auténtica y plena. Al explorar la profundidad del proceso de reconstrucción emocional, es necesario reconocer que la sanación a menudo no ocurre en un solo acto, sino a través de una serie de pequeñas acciones que, en conjunto, construyen una nueva narrativa de uno mismo. Estas acciones, por simples que parezcan, funcionan como componentes de un delicado mecanismo que, al integrarse, posibilita un cambio interno sostenible. Por ejemplo, dedicarse a una rutina diaria de reflexión, donde la persona escribe o medita sobre sus emociones,
es una estrategia que fomenta la autonomía emocional. Esta práctica no busca eliminar el dolor, sino crear un espacio para observarlo desde la distancia, permitiendo a la persona percibir patrones de comportamiento desencadenantes que reactivan otros antiguos y áreas de resistencia que permanecen inexploradas. Así, poco a poco, aprenden a convertirse en observadores de sí mismos, una especie de arquitectos que, al comprender mejor sus propias estructuras internas, pueden modificar aquello que ya no contribuye a su crecimiento. Sin embargo, este método no es una fórmula mágica. Construir una nueva forma de relacionarse con el dolor exige una voluntad constante de desafiar viejos hábitos mentales y emocionales. Piensa en la mente como un río que, durante décadas, ha seguido un curso predeterminado. Reconfigurar este flujo requiere un esfuerzo consciente para desviar su trayectoria, creando nuevos caminos que, aunque inicialmente parezcan frágiles o inestables, con el tiempo se consolidan y se integran al territorio que habita el protagonista. En este proceso, aprender a cuestionar las propias certezas es fundamental. Cuando alguien invierte en el cambio, a menudo se encuentra con la resistencia de viejos mecanismos de defensa que intentan mantener la familiaridad del sufrimiento, incluso si esta rutina es destructiva. Por lo tanto, un desafío crucial es cultivar una persistencia que impida rendirse ante las dificultades iniciales, recordando que toda verdadera transformación requiere tiempo y esfuerzo dedicados a reconstruir una identidad más alineada con los valores más profundos de uno mismo. Otro aspecto importante de este camino es la valoración del silencio como herramienta para el autoconocimiento. En una sociedad que constantemente prioriza la productividad y la agitación, aprender a guardar silencio se convierte en una práctica revolucionaria. Silenciarse no solo significa descansar físicamente, sino crear espacios internos donde el ruido mental y emocional disminuya. En estos momentos de quietud, es posible escuchar lo que aún yace oculto en el alma, identificar emociones reprimidas que a menudo se manifiestan de forma velada, como la ansiedad, la irritabilidad o incluso episodios de tensión física. Al permitirse este tiempo de introspección, las personas comienzan a comprender que sus sentimientos más profundos tienen raíces que se extienden más allá del presente inmediato, conectándose con experiencias de la infancia, pérdidas no resueltas o expectativas frustradas. Así, el silencio se convierte en un puente para comprender estas conexiones, sin juzgar, con el objetivo de aceptar las propias vulnerabilidades con ternura. Sin embargo, esta conexión con el silencio requiere valentía, ya que a menudo revela verdades que preferiríamos mantener ocultas. Para algunos, esto puede generar una sensación de impotencia o de encontrarse frente a un espejo que muestra un rostro que jamás quisieron ver. En este momento, es fundamental que la persona desarrolle una actitud de compasión hacia sí misma, reconociendo que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una condición humana universal. Cuando nos permitimos sentir el dolor en su totalidad, sin intentar escapar ni minimizarlo, abrimos espacio para que la sanación ocurra desde adentro hacia afuera. Desde esta perspectiva, el silencio deja de ser una ausencia de estímulo y se convierte en una presencia acogedora, un compañero silencioso que permite una escucha más profunda y honesta de uno mismo. De esta escucha surgen intuiciones que a menudo parecen pequeñas semillas de esperanza, capaces de germinar en actos concretos de cuidado y transformación. Finalmente, es importante comprender que este proceso de reconstrucción emocional también implica cultivar una actitud de generosidad hacia el propio camino. A menudo, la tendencia natural es exigirse resultados rápidos o perfectos, lo que, en la práctica, solo aumenta la presión interna. Sin embargo, al adoptar una actitud de paciencia y tolerancia, el protagonista comienza a comprender que el progreso se da por etapas, que cada pequeño avance debe valorarse como una victoria personal. Esta actitud de respeto por el propio ritmo es una forma de resistencia contra las exigencias externas e internas de perfección. Así, uno comienza a ver que el verdadero crecimiento reside en la capacidad de aceptarse a uno mismo, con todas sus imperfecciones, y en reconocer que hay belleza en el viaje del autodescubrimiento, incluso cuando está marcado por obstáculos o momentos de duda. Después de todo, transformar el dolor en un aliado en la construcción de una nueva identidad es un acto de valentía, esperanza y amor propio que, con el tiempo, revela su fuerza más profunda, la de aceptarse plenamente a uno mismo, con sus sombras y luces,
y avanzar con la certeza de que el proceso es tan valioso como el destino mismo. Al considerar el delicado arte de cultivar la paciencia con uno mismo, es importante comprender que esta actitud no surge de la resistencia pasiva, sino de la decisión activa de comprometerse con el propio crecimiento, incluso ante un progreso lento pero perceptible. Cuando alguien decide permitirse este tiempo para la maduración emocional, se libera de la expectativa irreal de una perfección inmediata, reconociendo que la transformación profunda requiere su propio ritmo, a menudo más silencioso que los cambios externos. En este proceso, la persona comienza a percibir que la autocompasión no es una forma de debilidad, sino una estrategia inteligente para la preservación emocional, capaz de fortalecer su resiliencia ante obstáculos que parecen insuperables a primera vista. Así, cada día dedicado a aceptar las propias imperfecciones se convierte en una semilla de esperanza, fertilizando el terreno donde brotarán nuevas formas de comprensión y aceptación. Otro aspecto que enriquece esta práctica es la capacidad de aprender a celebrar las pequeñas victorias, aquellas que a menudo pasan desapercibidas en la rutina frenética o en la prisa por alcanzar grandes logros. Considerar cada avance, por insignificante que parezca, como un paso válido en el camino refuerza la idea de que el crecimiento no es una línea recta, sino una trayectoria marcada por momentos de pausa, reflexión y reinvención. Cuando el protagonista logra, por ejemplo, resistir la tentación de culparse por una recaída emocional y, en cambio, reconocerla como parte del proceso de aprendizaje, reafirma su voluntad de seguir adelante con mayor conciencia. Estas pequeñas victorias se acumulan, formando una especie de mosaico de resiliencia que, al observarse con atención, revela la belleza de un camino construido con persistencia, no con perfección. Así, el reconocimiento de estos logros cotidianos actúa como un combustible interno capaz de alimentar el deseo de continuar, incluso cuando el camino parece oscuro o sin salida. Además, existe una dimensión a menudo descuidada en este proceso, la importancia de crear rituales que refuercen la conexión con uno mismo. Estos rituales pueden abarcar desde un paseo silencioso al amanecer hasta la práctica de la escritura reflexiva antes de dormir, o incluso momentos de contemplación en la naturaleza. Lo importante es que funcionen como recordatorios constantes de que el autocuidado es una prioridad que no debe relegarse al tiempo libre, sino incorporarse a la rutina diaria. Estas prácticas actúan como un ancla que ayuda a mantener la estabilidad emocional, especialmente durante periodos turbulentos, cuando la mente tiende a divagar en pensamientos negativos o en una autocrítica severa. Asimismo, estos pequeños actos de atención plena crean una especie de rutina enriquecedora, en la que la persona aprende a establecer una relación más compasiva y amable con sus propios sentimientos, fortaleciendo así su autonomía emocional. Otro punto importante es reconocer que cultivar la paciencia también implica aceptar que el tiempo de sanación depende no solo de acciones externas, sino sobre todo de la disposición interna a abrirse a la vulnerabilidad. Cuando alguien acepta su propio ritmo, en la práctica permite que sus emociones fluyan sin resistencia, sin intentar reprimirlas ni controlarlas rígidamente. Esta entrega no significa pasividad, sino el reconocimiento de que no todo está bajo su control y que la mayor fortaleza reside en la capacidad de adaptarse a las propias limitaciones. En este proceso, la persona aprende a distinguir entre la necesidad de actuar para transformar su realidad y la necesidad de simplemente aceptar el momento presente como una etapa inevitable de su camino. Así, la paciencia se convierte en un puente que conecta el deseo de cambio con la comprensión de que éste puede ocurrir gradualmente, sin presiones innecesarias. Finalmente, al interiorizar esta actitud de tolerancia y cuidado, el individuo comienza a comprender que la verdadera libertad reside en la capacidad de liberarse de las expectativas externas de rapidez y perfección. Esta libertad se manifiesta en la autonomía para marcar el propio ritmo, celebrar cada avance y aceptar las propias limitaciones con ternura. De esta manera, la paciencia deja de ser una virtud pasiva y se convierte en una práctica activa de amor propio, una decisión consciente de respetarse en cada etapa del proceso de sanación. Cuando esta actitud se cultiva genuinamente, se convierte en una fuerza invisible que sostiene todo el camino de reconstrucción emocional, brindando al protagonista el coraje para continuar, incluso cuando el camino parece incierto o arduo, porque, después de todo, la verdadera fortaleza reside en la voluntad de avanzar con calma,
esperanza y respeto por uno mismo. Cuando se trata de cultivar la paciencia, a menudo olvidamos que también está profundamente ligada a nuestra capacidad de establecer una conexión más consciente con los pequeños cambios internos que ocurren con el tiempo. Es como cuidar un jardín. No basta con plantar una semilla y esperar que florezca de inmediato. Requiere atención continua, ajustes en los cuidados y, sobre todo, la comprensión de que el crecimiento se produce en ciclos, a menudo invisibles a simple vista. Esta percepción ayuda a reducir la ansiedad por obtener resultados instantáneos. En lugar de esperar una transformación emocional rápida, podemos aprender a valorar cada momento de atención que nos dedicamos, reconociendo que el progreso a menudo se manifiesta en detalles que solo se pueden percibir con una observación paciente. Así como un jardinero aprende a identificar las primeras hojas de una planta y comprende que un desarrollo saludable requiere tiempo, nosotros también debemos aprender a reconocer las pequeñas manifestaciones del cambio mental y emocional, aunque parezcan insignificantes en el momento. Además, es crucial comprender que la verdadera paciencia reside también en la capacidad de tolerar la propia incertidumbre. Ante desafíos profundos, es común desear una respuesta rápida, una solución que elimine todo el dolor de inmediato. Sin embargo, la vida rara vez funciona así. A menudo, la sanación requiere permitirnos permanecer en la duda, en la vulnerabilidad de no saber con exactitud cuándo ni cómo se resolverá todo. Esto implica aceptar que el proceso de reconstrucción emocional es una especie de danza con lo desconocido, donde cada paso puede parecer inestable, pero forma parte de una coreografía más amplia. Esta aceptación de la incertidumbre desafía nuestra tendencia al control, que a menudo nos lleva a intentar acelerar el tiempo, forzando soluciones que pueden terminar retrasando aún más nuestra evolución. Desde una perspectiva más profunda, aprender a tolerar la incertidumbre significa comprender que el crecimiento se produce en el margen entre lo que podemos predecir y lo que escapa a nuestro control, ofreciendo espacio para que florezca la creatividad emocional. Otro aspecto que enriquece esta comprensión es la importancia de cultivar una actitud de curiosidad constante hacia uno mismo. En lugar de ver el proceso de sanación como una tarea agotadora y llena de obligaciones, podemos empezar a verlo como una oportunidad para el autodescubrimiento. Cada emoción que surge, por incómoda que sea, se convierte en una puerta de entrada a una comprensión más profunda de nuestras propias motivaciones, deseos y limitaciones. Esta actitud de curiosidad nos permite vernos no como algo que deba eliminarse de inmediato, sino como un universo rico en información que puede enseñarnos quiénes somos realmente. Así, la sensación de estancamiento, que a menudo causa desánimo, puede transformarse en una fuente de aprendizaje cuando nos permitimos explorar lo que cada sentimiento revela sobre nuestra esencia. Este cambio de perspectiva amplía nuestra tolerancia al tiempo que requiere la sanación, ya que comienza a verse como un viaje de autodescubrimiento, en lugar de una carrera contrarreloj. Sin embargo, esta actitud de curiosidad también pone de manifiesto la necesidad de desarrollar una escucha más amable y receptiva hacia las propias emociones. Para muchos, el silencio interior resulta incómodo porque se asocia con una sensación de vacío o con el miedo a afrontar lo oculto. En este momento, es necesario transformar esta resistencia en una oportunidad para el diálogo interno, como si se tratara de una conversación con una parte de uno mismo que ha permanecido silenciada durante mucho tiempo. Cuando logramos escuchar nuestras emociones con plena atención, sin juzgarlas ni presionarlas para que cambien rápidamente, les damos espacio para expresarse con mayor autenticidad, facilitando la comprensión de sus orígenes y propósito. Esta escucha empática actúa como un puente que nos conecta con las posibilidades de sanación, ya que permite acoger cada sentimiento con compasión, sin necesidad de luchar contra él ni intentar reprimirlo. Así, la paciencia se convierte en un acto de amor propio, una disposición a estar presente incluso en medio de las tormentas internas, reconociendo que cada momento de silencio es una oportunidad para conocer mejor nuestra propia esencia. Finalmente, es fundamental comprender que, al cultivar esta paciencia, también entrenamos nuestra capacidad de confiar en el ritmo natural del crecimiento humano. Cada persona tiene su propia cadencia, una velocidad que debe respetarse para que la transformación sea genuina y sostenible. Cuando intentamos acelerar este proceso, corremos el riesgo de generar frustración o de forzar algo que aún no está maduro. Por otro lado,
Al aceptar el ritmo de cada uno, fortalecemos nuestra relación con el proceso mismo, convirtiéndolo en una fuente de aprendizaje y resiliencia. Así como un árbol necesita tiempo para consolidar sus raíces antes de convertirse en un gigante, nuestra sanación emocional también requiere una paciencia que nutra nuestra fortaleza interior. Esta comprensión nos enseña a confiar en la sabiduría del tiempo, a valorar cada fase del camino y a reconocer que, a menudo, el mayor acto de valentía reside simplemente en permanecer presentes, con esperanza y confianza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto o lento. Al reflexionar sobre el cultivo de la paciencia, es importante reconocer que esta virtud no es simplemente una cuestión de resistencia pasiva, sino una habilidad que se perfecciona mediante el reconocimiento constante de la impermanencia de nuestras emociones y circunstancias. Quien logra mantener esta actitud, observa que el sufrimiento no es una entidad fija, sino una experiencia que surge dentro de un ciclo continuo. Así, la paciencia se convierte en una especie de ancla que permite al individuo no dejarse arrastrar por el torbellino de emociones destructivas, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Para lograrlo, es necesario desarrollar una atención aguda a las transformaciones internas, comprendiendo que lo que hoy parece insoportable puede, con el tiempo, disolverse o transformarse en algo más ligero y comprensible. Esta percepción amplía la capacidad de esperar a que el proceso natural de sanación se desarrolle, sin la prisa por resolverlo todo de la noche a la mañana. Siguiendo esta línea de pensamiento, comprender que el tiempo también es una construcción social refuerza la necesidad de abandonar la mentalidad de que todo debe suceder de inmediato. En muchas culturas, el valor atribuido a la velocidad termina alimentando una sensación de fracaso o insuficiencia cuando los resultados tardan en aparecer. Sin embargo, al comprender que el verdadero cambio interior requiere su propio ritmo, podemos aprender a valorar el presente más que las expectativas de un futuro instantáneo. Esta comprensión ayuda a evitar trampas emocionales, como la frustración o el desaliento, que surgen cuando nos impacientamos por lo que aún no ha sucedido. En este contexto, cada día de perseverancia, cada momento de silencio, se convierte en una oportunidad para fortalecer la confianza en la propia capacidad de resistir las tentaciones de los atajos que prometen soluciones rápidas, pero que, en la práctica, pueden retrasar aún más el crecimiento emocional. Otro aspecto fundamental es la importancia de crear rituales de autocuidado que refuercen esta actitud de aceptación. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de establecer prácticas diarias de autocuidado que mantengan el equilibrio emocional. Esto podría ser una rutina de respiración consciente al despertar, una pausa para observar la propia respiración a lo largo del día o una breve meditación antes de acostarse. Estas acciones, por pequeñas que parezcan, sirven como recordatorios diarios de que el autocuidado es una prioridad, especialmente en tiempos de crisis. Actúan como una especie de escudo que protege la mente del ataque de la desesperación, creando una red de seguridad emocional. Además, estos rituales ayudan a consolidar una mentalidad de paciencia, donde el enfoque no está en la velocidad del cambio, sino en la calidad del proceso de reconstrucción. Al repetir estos gestos, la persona interioriza una actitud de respeto por su propio ritmo, fortaleciendo su autonomía emocional. Al mismo tiempo, es necesario comprender que la paciencia también requiere una actitud abierta hacia el aprendizaje continuo. Cada momento difícil revela una oportunidad para profundizar en el autoconocimiento, las limitaciones y el potencial. Cuando uno logra liberarse de la necesidad de controlarlo todo, empieza a darse cuenta de que la vida es una escuela permanente, donde las lecciones se presentan de formas diversas y a menudo inesperadas. En este sentido, la paciencia se convierte en una especie de sabiduría práctica que enseña a aceptar lo que surge sin resistirse ni rechazarlo. Por ejemplo, al experimentar una recaída emocional, una persona puede aprender a ver ese momento como una lección de humildad, de aceptación de su propia vulnerabilidad. Ser paciente, entonces, es permitirse cometer errores, aprender y volver a empezar sin culparse excesivamente, confiando en que cada paso, por pequeño que sea, contribuye a construir una madurez emocional más sólida. Otro aspecto que amplía esta perspectiva es la comprensión de que el verdadero valor de la paciencia reside en la capacidad de transformar la espera pasiva en una actitud activa de preparación interior. En este sentido,
Podemos concebir la paciencia como una preparación silenciosa, una construcción de fortaleza interior que será esencial al afrontar mayores desafíos. Cuando alguien invierte en sí mismo, cultivando el autoconocimiento y la empatía, fortalece, en la práctica, su capacidad de esperar con esperanza, incluso cuando el camino parece arduo o sin salida aparente. Esta preparación interior no se limita a la espera, sino que abarca la creación de una sólida base de confianza y esperanza que sustenta el coraje para perseverar, para resistir la tentación de abandonar el camino ante las primeras dificultades. Como un artesano que da forma a una pieza delicada, el individuo necesita tiempo, atención y dedicación para que su transformación sea profunda y duradera. Así, la paciencia deja de ser una virtud pasiva y se convierte en una poderosa herramienta de autoconstrucción, capaz de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Al profundizar en la idea de que la paciencia es una práctica que exige atención consciente al momento presente, también es necesario comprender cómo esta actitud influye directamente en nuestra relación con el tiempo subjetivo. A menudo, nuestra percepción del tiempo está cargada de expectativas y presiones internas. Queremos que los cambios ocurran rápidamente, que el dolor desaparezca y que la felicidad regrese casi al instante. Esta ansiedad por los resultados rápidos refuerza una cultura de inmediatez que, paradójicamente, dificulta nuestra capacidad de aceptar nuestro propio proceso de sanación. Sin embargo, cuando logramos ralentizar esta percepción, comenzamos a notar que el tiempo interno funciona a su manera, a menudo diferente del ritmo externo. Nuestra mente, al aprender a respetar este ritmo, comienza a comprender que cada fase de la transformación tiene su propia lógica y su propio tiempo, que puede no coincidir con nuestras expectativas. Así, la sensación de impaciencia disminuye, dando paso a una actitud de curiosidad por lo que se revela en el aquí y ahora. Este cambio de perspectiva también nos ayuda a desvincular nuestra autoimagen del éxito inmediato. En una sociedad que valora los logros visibles y el reconocimiento instantáneo, a menudo nos sentimos fracasados si no alcanzamos nuestras metas en plazos cortos. Sin embargo, cuando reconocemos que el crecimiento emocional es una construcción continua, comprendemos que el valor de nuestras acciones no reside en la velocidad, sino en la constancia y la intención que las impulsa. Imaginemos un puente que necesita años para consolidarse de forma segura. Su estabilidad no depende de un solo día de trabajo, sino de un mantenimiento constante. De manera similar, al invertir tiempo en pequeñas acciones diarias de autoconciencia, fortalecemos nuestra estructura emocional con cimientos sólidos que resistirán las tormentas más intensas. Estas pequeñas acciones, a menudo consideradas insignificantes, se acumulan con el tiempo y crean una especie de reserva de fortaleza a la que podemos recurrir cuando surge la adversidad. El secreto reside en reconocer que cada paso, por pequeño que parezca, contribuye decisivamente al progreso en el camino de la sanación. Otro aspecto importante de este enfoque es comprender que el tiempo dedicado al autoconocimiento debe considerarse una inversión, cuyo retorno no es inmediato, pero sí profundo y duradero. Al dedicar momentos a la reflexión, al silencio intencional o a la observación sin juzgar, creamos, en la práctica, un espacio para la escucha interna que permite que las emociones más profundas afloren sin resistencia. Con frecuencia, buscamos soluciones externas a nuestros conflictos, como consejos o medicamentos, olvidando que el mayor recurso reside en nuestra propia capacidad de escuchar y comprender. En este sentido, el tiempo dedicado a la introspección funciona como una semilla que, plantada con paciencia, germina lentamente, pero con el potencial de dar frutos de autoconocimiento, autoconfianza y serenidad. Al percibir esta dinámica, resulta más fácil abandonar la ilusión de que la sanación debería ocurrir de la noche a la mañana y reconocer que el verdadero proceso de transformación es una maratón silenciosa, donde cada paso dado con atención y cuidado construye una base sólida para lo que está por venir. Sin embargo, esta comprensión también requiere la valentía de aceptar las propias limitaciones. Muchas personas, al intentar acelerar su proceso de sanación, terminan autosaboteándose, imponiéndose plazos poco realistas o exigiéndose demasiado por no progresar al ritmo deseado. Para evitar esta trampa, es necesario desarrollar una actitud de compasión que implique respeto por los propios límites y el reconocimiento de que el esfuerzo diario, por pequeño que parezca, es suficiente.
Cuando alguien logra perdonarse por no ir al ritmo ideal, crea espacio para que su esencia se manifieste con mayor autenticidad, libre del peso de las expectativas externas. Esta libertad para ser paciente consigo mismo también influye en cómo uno se relaciona con el mundo, ya que se vuelve más tolerante con las diferencias, con las imperfecciones ajenas y con las propias. Desde esta perspectiva, cada momento de dificultad se convierte en una oportunidad para aprender, para reforzar la confianza en la capacidad de superar obstáculos con perseverancia y para cultivar una esperanza realista, basada en la comprensión de que el crecimiento genuino se produce a su propio ritmo, y no a la velocidad de una solución rápida. Finalmente, al interiorizar esta visión, comenzamos a comprender que la paciencia es un puente que conecta el presente con el futuro de una manera más armoniosa. Nos enseña que, al respetar nuestro propio tiempo, también respetamos la complejidad del proceso humano de transformación, un viaje lleno de altibajos, avances y retrocesos, momentos de silencio y explosiones de emoción. En este proceso, la paciencia deja de ser una virtud pasiva y se convierte en la máxima expresión de autocompasión y autoconfianza. Cuando aprendemos a confiar en nuestra propia madurez emocional, comprendemos que el crecimiento es una experiencia que se construye, día tras día, con calma y esperanza. Así, cada momento dedicado a uno mismo se convierte en una semilla de esperanza plantada en el fértil terreno del tiempo interior, capaz de florecer en una vida más plena y consciente, más resistente a las tormentas del mundo exterior. Cuando aprendemos a valorar el proceso de crecimiento emocional, una de las mayores trampas en las que podemos caer es la tentación de buscar atajos que prometen acelerar la sanación. Sin embargo, esta búsqueda de soluciones rápidas suele revelar una ilusión, la de escapar de nuestro propio dolor, ocultarlo bajo un manto de distracciones o superficialidades, y esperar que todo se resuelva por sí solo. Esta postura, aunque seductora, en la práctica funciona como un intento de evitar lo fundamental para cualquier transformación verdadera, la voluntad de afrontar y el coraje de permanecer en la incomodidad. En este sentido, el verdadero aprendizaje reside en comprender que el proceso de sanación no es una línea recta ni un destino definitivo, sino un camino de adaptaciones constantes, donde cada obstáculo es una oportunidad para descubrimientos más profundos. Cuando resistimos la tentación de apresurar este camino, damos espacio para que el crecimiento se produzca de forma más sólida, sustentado por la comprensión de que el tiempo suele ser nuestro mejor aliado. Construir esta percepción requiere un cambio en nuestra relación con el tiempo, que a menudo se percibe como una entidad que debe controlarse o acelerarse. La sociedad moderna, con su énfasis en la productividad y la eficiencia, refuerza la idea de que todo debe suceder rápidamente, que el éxito es cuestión de velocidad. Sin embargo, al enfrentarnos a nuestras emociones más complejas, nos damos cuenta de que este paradigma es insostenible. Pensemos en la construcción de un puente. No se levanta de la noche a la mañana, ni con una sola pieza, sino con una secuencia de pasos que deben planificarse, ajustarse y consolidarse cuidadosamente a lo largo del tiempo. De manera similar, el desarrollo emocional requiere paciencia para que cada fase se integre armoniosamente, permitiendo que las raíces se profundicen y sostengan una estructura sólida. En este proceso, aprender a confiar en el propio ritmo, sin dejarse influir por presiones externas, es una verdadera revolución interna capaz de transformar nuestra relación con el tiempo y nuestras propias emociones. Otro aspecto que enriquece esta comprensión es la importancia de crear espacios de silencio intencional en la rutina diaria, donde la persona pueda desconectarse del ruido externo e interno. Estos momentos de soledad consciente funcionan como un puente entre el presente y el universo interior, ofreciendo una oportunidad para una autoescucha más profunda. Cuando la mente está demasiado ocupada con tareas, distracciones o expectativas, tiende a rehuir las emociones más incómodas, creando un bloqueo que impide un contacto genuino con la propia esencia. Sin embargo, al reservar tiempo para el silencio, la persona puede percibir los matices sutiles de su experiencia emocional, identificar patrones de comportamiento automáticos y percibir con mayor claridad lo que realmente necesita atención. Esta práctica de introspección silenciosa funciona como una especie de laboratorio interno, donde las emociones pueden observarse sin juzgarse, permitiendo que se conviertan en aliadas para construir una madurez emocional más auténtica. Además,
Este espacio de silencio no debe verse como una vía de escape ni una forma de huir de la realidad, sino como una oportunidad para crear un puente entre lo que sucede en tu interior y lo que aún necesita emerger. En este momento, lo que parecía un dolor insoportable puede revelarse gradualmente como una oportunidad de aprendizaje. Al igual que una semilla necesita un periodo de reposo para germinar, nuestras emociones también necesitan tiempo para consolidarse y transformarse en algo más nutritivo. Así, al aprender a abrazar este silencio, te vuelves más capaz de diferenciar entre una reacción impulsiva y una respuesta consciente. Esta distinción, a su vez, es fundamental para evitar que las emociones pasajeras dominen tus acciones, permitiéndote actuar con mayor claridad y autenticidad. Además, el silencio fomenta una mayor conexión con tu cuerpo, que suele ser el primero en indicar que algo no está bien, incluso antes de que la mente lo perciba. Escuchar atentamente estas señales refuerza la comprensión de que el autocuidado debe ser una práctica constante, un puente que conecte tu estado actual con tu bienestar general. Finalmente, al incorporar esta actitud de paciencia y silencio a tu rutina, fortaleces tu capacidad para afrontar la incertidumbre. En un mundo que busca certezas inmediatas y resultados garantizados, aprender a convivir con la duda y lo indefinido es un acto de valentía. Esta valentía surge del reconocimiento de que no todo se puede planificar ni controlar, y que muchas de las mejores experiencias de aprendizaje ocurren precisamente cuando nos permitimos ser vulnerables ante lo desconocido. Así, la paciencia se revela como un puente que sostiene la esperanza de que, incluso en la mayor oscuridad, existen posibilidades de que la luz se despliegue lentamente. Es una confianza silenciosa en la fortaleza de tus propias raíces, que, incluso bajo la tormenta, continúan creciendo bajo la superficie, nutriendo tu resiliencia y abriendo espacio para nuevas posibilidades de crecimiento interior. Esta postura de aceptación, de entregarse al tiempo y abrazar las emociones, se convierte entonces en la base más sólida para que los cambios se produzcan de forma más natural, profunda y auténtica. Al explorar la profundidad del concepto de paciencia como herramienta de transformación, es fundamental reconocer que esta cualidad no se limita a nuestra relación con el tiempo externo, sino que también se manifiesta en la forma en que gestionamos nuestras expectativas internas. Con frecuencia, albergamos una visión idealizada de cómo debería ocurrir la sanación, creyendo que, al desearla intensamente, se producirá casi instantáneamente. Sin embargo, esta expectativa actúa como un ancla que nos ata a la ansiedad, creando una tensión que, paradójicamente, impide el flujo natural del crecimiento emocional. Al comprender que la verdadera paciencia también implica un proceso de liberación de estas prisiones mentales, comenzamos a darnos cuenta de que el deseo de controlar el ritmo de la sanación es, de hecho, una forma de resistencia al proceso mismo. En este proceso, es fundamental cultivar una actitud de aceptación radical, donde el enfoque se desplaza del resultado inmediato al valor de cada paso dado, por pequeño que parezca. Así, cada pequeño logro, cada momento de silencio o reflexión, se convierte en una victoria que refuerza la confianza en la propia capacidad de resistir las presiones internas para acelerarlo todo. Otro aspecto que merece atención es la importancia de desarrollar una escucha más atenta a las sutilezas de nuestro propio cuerpo. A menudo, la ansiedad se manifiesta físicamente en forma de tensión, dolor o alteraciones del sueño, señales claras de que el cuerpo intenta comunicar algo que la mente no quiere admitir. Cuando ignoramos estas señales, podemos alimentar un ciclo de estrés que debilita nuestra resiliencia emocional, dificultando mantener la calma ante la adversidad. Por otro lado, al aprender a escuchar al cuerpo con atención plena, creamos un puente entre el mundo interno y el externo, lo que nos permite comprender mejor nuestras necesidades. Por ejemplo, un dolor constante en el pecho puede ser más que una simple ansiedad momentánea. Puede indicar una sensación de impotencia que necesita ser aceptada, comprendida y, finalmente, liberada. En este sentido, la sensibilidad al cuerpo actúa como un mapa que guía el crecimiento, revelando a veces caminos que la mente racional aún no puede percibir. Cuanto más atentos estemos a estas señales, más capaces seremos de actuar conscientemente, ajustando nuestras acciones a nuestras necesidades reales, y no a las expectativas externas ni a las presiones internas de la prisa. Además,
Es importante reflexionar sobre cómo la paciencia se relaciona con nuestra capacidad para aprender a tolerar la frustración. En un mundo donde incluso el más mínimo deseo se hace realidad casi instantáneamente con clics o movimientos rápidos, la frustración se ha convertido en una emoción muy incómoda, a menudo evitada a toda costa. Sin embargo, esta evitación crea una trampa que impide el desarrollo de una sólida madurez emocional. Cuando afrontamos la frustración con curiosidad y aceptación, podemos ver en ella una oportunidad para el autoconocimiento, una invitación a explorar nuestras propias limitaciones y deseos insatisfechos. Imaginemos a alguien que, al no poder armar un rompecabezas, inicialmente se irrita, pero pronto se dedica a comprender las piezas, experimentando con diferentes combinaciones. Esta misma actitud es fundamental para lidiar con nuestras propias resistencias internas. Al aprender a tolerar la frustración, fortalecemos nuestra capacidad para mantener la calma ante los obstáculos inevitables, transformando este sentimiento en un catalizador para el crecimiento, en lugar de una fuente de desánimo. Otro aspecto esencial de esta comprensión es que la paciencia también implica la capacidad de mantener una perspectiva a largo plazo sin perder de vista las prioridades más profundas. A menudo, nos estancamos en pequeños avances diarios, olvidando que los cambios significativos rara vez ocurren de forma lineal o como resultado de una sola acción aislada. Por ejemplo, una persona que desea superar un trauma antiguo no puede hacerlo con una sola sesión de terapia o una decisión repentina de cambiar su vida. Requiere persistencia diaria, la voluntad de revisar pensamientos, emociones y comportamientos, incluso cuando parecen estancados o retrocediendo. Así como un escultor, a lo largo de semanas, retira pequeñas capas de mármol para revelar una figura oculta. El crecimiento emocional requiere paciencia para eliminar delicadamente las capas de resistencia que cubren nuestro ser. En este camino, es vital recordar que el progreso a menudo se produce a pequeños pasos que, en conjunto, construyen una transformación sólida y duradera. Por lo tanto, la actitud de esperar con esperanza, sin desesperarse ante el silencio o el aparente estancamiento, se convierte en una de las claves para mantener la integridad del proceso de sanación. Finalmente, es necesario comprender que la verdadera paciencia también implica cultivar una relación de confianza en la propia capacidad de reinvención. Esta confianza se nutre mediante la práctica diaria de la autocompasión, que refuerza la idea de que eres capaz de evolucionar, incluso ante dificultades aparentemente insuperables. Al igual que un árbol que, tras una tormenta, logra resurgir y seguir creciendo, tú también posees raíces profundas que sustentan tu resiliencia. La confianza en este potencial interior no surge de la noche a la mañana, sino que se construye a través de pequeños gestos de cuidado, el reconocimiento de las propias emociones y actitudes que refuerzan la fortaleza interior. Cuando esta certeza se afianza, la tendencia es a ser más paciente, esperando el momento oportuno para actuar, confiando en que el tiempo, combinado con el cuidado constante, dará los frutos de una verdadera transformación. Por lo tanto, es en la continuidad de estas pequeñas acciones diarias donde se revela la mayor fortaleza de la paciencia, una paciencia que no se limita a resistir, sino que impulsa el crecimiento desde dentro, de forma segura y sostenible. A medida que profundizamos en la comprensión de que la verdadera paciencia se manifiesta en la disposición a aceptar el ritmo de cada proceso, es importante darnos cuenta de que esta actitud requiere cierto desapego de nuestras propias expectativas de control. A menudo, estamos tan acostumbrados a querer moldear nuestra realidad según una lógica de resultados inmediatos que perdemos la sensibilidad para percibir las sutiles señales de transformación que ocurren a nuestro alrededor y en nuestro interior. Estos cambios no suelen presentarse de forma visible ni rápida, sino que se desarrollan delicadamente, como el crecimiento de una planta que se insinúa lentamente bajo la tierra, invisible para ojos apresurados. Por lo tanto, aprender a aceptar este ritmo natural es una práctica que desafía nuestra necesidad de dominar el tiempo, colocándonos en una postura de humildad y profundo respeto por el ritmo único de cada historia personal. Cuando logramos desprendernos de este afán por acelerar, abrimos espacio para que el flujo interno se organice de manera más armoniosa, respetando las leyes invisibles que rigen el crecimiento emocional. Otro punto que refuerza esta perspectiva es la comprensión de que la paciencia también implica escuchar con mayor atención al propio cuerpo y sus manifestaciones físicas. A menudo,
Subestimamos lo que el cuerpo intenta comunicarnos durante momentos de mayor vulnerabilidad emocional. Una sensación de opresión en la garganta, fatiga persistente o incluso dolores musculares pueden ser señales de emociones no procesadas que esperan el momento oportuno para ser abordadas. Al suavizar nuestra relación con estas señales, dejando de intentar reprimirlas o ignorarlas, creamos un puente entre lo físico y lo emocional, lo que favorece una comprensión más integral de nuestra experiencia. Esta atención al cuerpo es una herramienta poderosa que nos ayuda a comprender que el tiempo de sanación no es solo cuestión de días que pasan, sino de ofrecer al cuerpo y al alma el espacio necesario para digerir, integrar y transformar emociones que a veces permanecen ocultas como secretos internos. Por lo tanto, cada sensación física que surge debe verse como una oportunidad para el diálogo, una invitación a profundizar en nuestra autocomprensión y ajustar nuestra postura ante nuestro propio sufrimiento. Además, esta actitud paciente también nos desafía a cultivar una visión más amplia de nuestras propias limitaciones y potencial. Cuando nos imponemos plazos rígidos para superar ciertos dolores, en la práctica nos estamos presionando, lo que puede empeorar el estancamiento emocional. Por otro lado, al reconocer que existen límites naturales en cada proceso de sanación, comenzamos a desarrollar una actitud de compasión hacia nuestras propias dificultades. Esta comprensión nos ayuda a evitar trampas como la autocrítica destructiva, que suele surgir cuando nos damos cuenta de que estamos retrasados o no progresando lo suficiente. Por el contrario, al aceptar nuestras limitaciones, podemos establecer metas más realistas, ajustando nuestras expectativas según la complejidad de cada fase. Por ejemplo, una persona que enfrenta la pérdida de un ser querido puede sentir inicialmente que necesita superar el dolor en poco tiempo, pero, al reconocer la validez de su propio ritmo, comprende que el duelo no es algo que se deba dejar atrás, sino un proceso que requiere tiempo y espacio para que las emociones se reequilibren. Esta actitud de respetar el propio tiempo refuerza la autoestima y fortalece la capacidad de perseverar, incluso cuando el camino parece arduo o desafiante. Además, esta comprensión refuerza la importancia de mantener una actitud activa de esperanza, sin dejarse dominar por el pesimismo o el desaliento ante las dificultades. Es fundamental comprender que la esperanza no es una ilusión de que todo se resolverá mágicamente, sino una confianza silenciosa en la capacidad de nuestra propia fuerza interior para reorganizarse con el tiempo. Al cultivar esta esperanza, también estimulamos una fe en la vida que nos ayuda a afrontar las tormentas internas con mayor serenidad y valentía. Esta esperanza, además, no debe vincularse a expectativas de perfección, sino a la certeza de que cada paso, por pequeño que parezca, contribuye a fortalecer nuestra resiliencia emocional. Como un arroyo que, con el tiempo, esculpe y moldea las rocas más duras, nuestros pequeños actos de paciencia y autocuidado, con paciencia, construirán una base sólida capaz de resistir las mayores tormentas. Al confiar en este proceso, aprendemos a valorar cada momento de espera, dándonos cuenta de que, más que una pausa pasiva, es una oportunidad para nutrir nuestra esperanza con acciones conscientes y amorosas. Al reflexionar sobre la paciencia como práctica de cultivo interior, es fundamental comprender que también requiere una renovación constante de nuestra relación con lo que consideramos tiempo en nuestras vidas. En muchas culturas, existe la idea de que el tiempo debe llenarse de acciones que produzcan resultados rápidos, como si la velocidad fuera un signo de eficiencia o valor. Sin embargo, esta percepción a menudo nos aleja de la verdadera esencia de una transformación profunda, que no se mide por plazos ni logros inmediatos. Cuando nos permitimos desacelerar, nos damos cuenta de que el tiempo tiene su propia cualidad, una especie de ritmo interno que nos invita a revisar nuestras emociones con mayor atención, dándoles espacio para manifestarse e integrarse de manera más armoniosa. Esta desaceleración no es un signo de debilidad, sino una estrategia de sabiduría, una forma de crear puentes sólidos entre el presente y el futuro, donde cada paso se da con plena conciencia de su importancia. En este proceso, aprendemos a valorar el valor del momento presente, no como una etapa transitoria, sino como un momento que encierra el potencial de transformar toda nuestra trayectoria. Otro aspecto que enriquece esta relación con el tiempo es la capacidad de percibir las diferentes capas de nuestras experiencias emocionales. En ciertos momentos, puede surgir una sensación de vacío o estancamiento,
que nos lleva a pensar que estamos atrapados o que no sucede nada relevante. Sin embargo, al adoptar una actitud de curiosidad, podemos ver más allá de esta aparente inercia. Cada sentimiento que emerge, por insignificante que parezca, es como una pequeña pieza de un rompecabezas más grande que revela detalles que antes estaban ocultos. Es como si, al observar con atención, pudiéramos descubrir una nueva capa de nosotros mismos, un deseo oculto, una creencia limitante o una esperanza olvidada. Estos descubrimientos, por sutiles que sean, actúan como llaves que abren puertas internas, permitiendo una comprensión más profunda de nuestras propias raíces emocionales. Así, el tiempo de espera se convierte en una oportunidad para el autoconocimiento, una oportunidad para explorar áreas que, hasta entonces, habían permanecido descuidadas o subestimadas. Siguiendo esta línea de razonamiento, es importante destacar que la paciencia también requiere un cambio en nuestra relación con el fracaso y los errores. En una cultura que valora el éxito inmediato, muchas personas interpretan cualquier contratiempo como un signo de incapacidad o fracaso definitivo. Sin embargo, esta visión limitada ignora el papel fundamental del error como elemento constitutivo del crecimiento. Cada intento fallido es una oportunidad de aprendizaje, una lección que revela aspectos de nosotros mismos que aún necesitamos trabajar o comprender. Cuando logramos ver estas experiencias con una actitud de aceptación, nos damos cuenta de que no representan un punto final, sino un capítulo en un libro cuya narrativa aún está en construcción. Así como un artista borra cuidadosamente una parte de su obra para rediseñarla, podemos aprender a ver nuestros errores como parte del proceso de mejora, sin culparnos ni aferrarnos a una idea de perfección. Esta actitud de tolerancia hacia el fracaso nos da la libertad de experimentar, innovar y, sobre todo, perseverar, incluso cuando el camino parece incierto o lleno de obstáculos. Además, la noción de paciencia como puente hacia la creatividad es una perspectiva a menudo olvidada. Cuando nos permitimos un espacio para el silencio y la reflexión, nuestra mente se prepara para vislumbrar posibilidades más allá de lo evidente. Es en ese momento cuando surge la inspiración, cuando brotan nuevas ideas, a menudo de forma inesperada. Sin embargo, esta creatividad no surge de la nada, se cultiva en la quietud de un corazón paciente, que acepta el ritmo de su propia imaginación sin prisas. Pensemos en la naturaleza, un árbol que crece lentamente, formando raíces profundas y ramas robustas, es una metáfora perfecta de este tipo de creatividad madura. Cuando damos tiempo al tiempo, creamos las condiciones para que germinen nuestras mejores ideas. Así, la paciencia se revela como una poderosa aliada en el desarrollo de soluciones innovadoras y en el fortalecimiento de la intuición. Esta relación entre calma y creación refuerza la idea de que la verdadera innovación nace de un espacio interior de tranquilidad, donde la mente no se ve presionada por los resultados inmediatos, sino estimulada a explorar posibilidades con libertad y autenticidad. Finalmente, comprender que la paciencia fortalece nuestra relación con la esperanza es un paso decisivo hacia una vida más equilibrada. En tiempos de crisis o dolor, es común confundir la esperanza con la expectativa de que todo se solucionará de la noche a la mañana. Sin embargo, la verdadera esperanza se manifiesta en la confianza de que, incluso en ausencia de resultados visibles, existe un potencial invisible de transformación que se desarrolla lentamente, como una semilla enterrada en la tierra. Es esta esperanza silenciosa la que sostiene el espíritu humano ante la adversidad, alimentando la fe en que el tiempo, junto con el cuidado constante, revelará lo que, por ahora, permanece oculto. Así, al cultivar la paciencia, también cultivamos nuestra capacidad de confiar en la vida, de creer que los procesos más profundos requieren su tiempo y que, a su propio ritmo, encontramos la oportunidad de convertirnos en versiones más sabias, serenas y conscientes de nosotros mismos. Para profundizar en esta idea, es importante comprender que la paciencia también se manifiesta en la capacidad de tolerar la incertidumbre sin que se convierta en una fuente de ansiedad constante. En el vertiginoso mundo actual, la duda suele verse como un defecto o una limitación que debe superarse rápidamente, como si la única solución fuera una respuesta definitiva. Sin embargo, existe una belleza inesperada en la vacilación, en la suspensión del juicio que proporciona la duda. Esta pausa permite una escucha más atenta de las propias emociones,
de los matices de las circunstancias que aún no están del todo claras y de las posibilidades que surgen precisamente en ausencia de certezas absolutas. Cuando aprendemos a convivir con esta ambigüedad, empezamos a darnos cuenta de que el crecimiento más profundo suele producirse en el espacio intermedio, en esa área entre lo conocido y lo desconocido. Así, la incertidumbre deja de ser un obstáculo y se convierte en una condición propicia para el desarrollo, ya que nos obliga a mantener una actitud de apertura y escucha activa. Partiendo de esta idea, es necesario cultivar la flexibilidad mental, una cualidad a menudo descuidada en la cultura de la velocidad. La flexibilidad mental implica no solo aceptar la incertidumbre, sino también estar dispuesto a modificar estrategias, expectativas y conceptos a medida que surge nueva información. Esta capacidad requiere una agilidad emocional que nos libera de las rígidas ataduras mentales, como un árbol que se adapta a los cambios del viento, doblando sin romperse. Al ejercitar esta flexibilidad, podemos afrontar los obstáculos con mayor creatividad, transformando las dificultades en oportunidades para la innovación personal. Por ejemplo, una persona que atraviesa una crisis de salud física puede resistirse inicialmente a cambiar su rutina, pero al ejercitar la flexibilidad, descubre nuevas formas de cuidarse, adapta sus actividades y encuentra un nuevo ritmo que respeta sus limitaciones sin perder de vista sus objetivos de bienestar. Así, la resistencia al cambio se sustituye por una actitud de adaptación continua, que refuerza la resiliencia y amplía la capacidad de afrontar lo impredecible. Otro punto que vale la pena destacar es la importancia de desarrollar la autocompasión como aliada para afrontar la incertidumbre. Ante momentos de duda o espera, la tendencia natural es exigirnos con mayor dureza, como si nuestra capacidad para soportar lo inesperado pudiera medirse por plazos o resultados concretos. Sin embargo, esta autocrítica constante solo aumenta la carga emocional, dificultando aún más el proceso de aceptación. Cuando, por el contrario, cultivamos una actitud de bondad interior, reconociendo que los seres humanos somos criaturas de ciclos, de altibajos, aprendemos a tratar nuestras vulnerabilidades con la misma compasión que ofreceríamos a un amigo querido. Esta actitud nos permite crear un espacio interior de aceptación, donde podemos experimentar la inseguridad sin sentirnos fracasados, sino como parte integral de la condición humana. Así, la autocompasión actúa como un puente que conecta la aceptación del momento presente con la confianza de que, con tiempo y cuidado, las cosas tienden a ajustarse naturalmente. También es importante observar cómo esta actitud fomenta la creatividad en la resolución de problemas. Cuando no nos aferramos rígidamente a una sola solución o resultado, abrimos un campo de posibilidades más amplio. En este espacio de libertad, podemos explorar alternativas que antes parecían inviables o difíciles de imaginar. Esta mentalidad abierta es como un río que busca su propio camino, encontrando nuevas curvas, obstáculos e incluso pequeñas cascadas que lo obligan a cambiar de rumbo. De manera similar, al no cerrarnos a una sola estrategia, permitimos que el flujo de ideas se expanda, enriqueciendo nuestra capacidad de adaptación. Por ejemplo, una persona que se enfrenta a la pérdida de su empleo podría ver inicialmente esta situación como un fracaso, pero al cultivar la paciencia y la autocompasión, puede ver esta crisis como una oportunidad para reevaluar sus propósitos, explorar nuevas trayectorias profesionales o incluso invertir en sueños latentes. Así, la incertidumbre deja de ser una fuente de creatividad y autodescubrimiento. Finalmente, es fundamental comprender que esta actitud también fortalece la conexión con el presente, ayudando a reducir la ansiedad que suele acompañar al deseo de control absoluto. Cuando nos vemos atrapados por la necesidad de que todo suceda según lo planeado, perdemos la oportunidad de experimentar la vida en su plenitud, con todas sus sorpresas y matices. Al aprender a aceptar que el presente es un flujo continuo de posibilidades, comenzamos a apreciar cada momento por lo que es, sin la presión de anticipar lo que vendrá ni lamentar lo que ya pasó. Esta aceptación activa nos permite vivir con mayor ligereza, autenticidad y, sobre todo, con mayor sensibilidad a los pequeños cambios que a menudo pasan desapercibidos en la rutina acelerada. Así, la capacidad de vivir con la incertidumbre y mantener una mente flexible se convierte en una poderosa herramienta para una vida más equilibrada, donde la esperanza no reside en la ilusión de certezas, sino en la confianza de que la vida misma se reorganiza sabiamente,
incluso en las circunstancias más impredecibles. Al reflexionar sobre el cultivo de la paciencia, un aspecto a menudo pasado por alto es su relación con la construcción de una autonomía emocional que no dependa de la validación externa. Cuando logramos establecer una sólida conexión interna, aprendemos a confiar en que nuestras reacciones y procesos internos pueden ocurrir a su propio ritmo, independientemente de lo que el mundo exterior insista en exigir. Esta autonomía no es una postura de aislamiento, sino una fortaleza que nos permite mantener nuestra estabilidad emocional incluso ante presiones que intentan empujarnos hacia la desesperación o la impulsividad. Es como un árbol que, profundamente enraizado, resiste las tormentas sin doblarse ni romperse. En este sentido, fortalecer esta autonomía implica desarrollar la capacidad de dialogar con nuestras emociones más primitivas e impulsivas, sin dejar que nos dominen y sin la necesidad de una validación constante por parte de los demás. Así, la paciencia se convierte en una herramienta de empoderamiento, que nos permite actuar con mayor responsabilidad, sabiendo que el momento de cada respuesta emocional está bajo nuestro control, incluso cuando a veces parezca que todo a nuestro alrededor nos presiona para actuar precipitadamente. Otro aspecto que amplía esta perspectiva es la importancia de cultivar una escucha activa y respetuosa del propio cuerpo, especialmente en momentos de intensa ansiedad o frustración. Muchas personas, al enfrentarse a crisis emocionales, tienden a ignorar las señales físicas que indican tensión o sobrecarga, creyendo que la única solución es reprimir estos síntomas o intentar ignorarlos. Sin embargo, esta actitud solo aumenta la sensación de alienación corporal, dificultando la comprensión de lo que realmente necesita atención. Por el contrario, cuando aprendemos a escuchar estas señales con atención y sin juzgar, transformamos el cuerpo en un aliado en nuestro camino de autoconocimiento. Por ejemplo, un corazón acelerado o una sensación de opresión en el pecho pueden guiarnos a detenernos y reflexionar sobre las emociones que estamos evitando o reprimiendo. Así, la atención plena al cuerpo funciona como un mapa que revela, en tiempo real, los puntos de resistencia o vulnerabilidad que aún requieren atención. Esto nos brinda la oportunidad de actuar de manera más consciente, ajustando nuestras acciones según nuestras necesidades internas, en lugar de reaccionar impulsivamente ante las circunstancias externas. Siguiendo esta línea de pensamiento, cabe destacar que cultivar la paciencia también implica la capacidad de transformar las experiencias de frustración y demora en oportunidades para la creatividad. Ante obstáculos internos o externos que parecen impedir el progreso, a menudo nos sentimos atrapados en una sensación de impotencia, lo que refuerza la idea de que estamos estancados o que la vida no nos favorece. Sin embargo, este mismo sentimiento puede convertirse en un estímulo para replantear estrategias, explorar nuevos caminos o incluso reinventar metas que antes parecían demasiado fijas. Imaginemos a una persona que, al intentar alcanzar un sueño profesional y encontrarse con una serie de rechazos, decide replantearse su enfoque, buscando alternativas que no había considerado previamente. Este cambio de perspectiva transforma la frustración en una fuente de innovación, donde el estancamiento se convierte en un puente hacia nuevas posibilidades. En esta dinámica, la paciencia funciona como una especie de laboratorio interno, donde las ideas pueden madurar sin la presión de los resultados inmediatos, creando las condiciones para que surjan soluciones creativas a partir de experiencias que, a primera vista, parecían bloqueadas o sin esperanza. Otro aspecto esencial de esta actitud es la capacidad de mantener una visión compasiva de uno mismo, especialmente en aquellos momentos en que la ansiedad o la autocrítica parecen dominar el panorama interno. A menudo, somos nuestros peores críticos, exigiendo resultados, requiriendo respuestas rápidas o condenándonos por no avanzar al ritmo deseado. Esta actitud, si bien comprensible, actúa como un freno que impide el desarrollo natural del proceso de sanación o autotransformación. Cuando aprendemos a tratar nuestras propias emociones con amabilidad, como lo haríamos con alguien a quien amamos, creamos un entorno interno más acogedor, donde los errores o las demoras dejan de ser motivos de castigo y se convierten en elementos de aprendizaje. Esta actitud de autocompasión refuerza la idea de que cada persona tiene su propio ritmo y que este ritmo debe respetarse. Es como cuidar una planta delicada, requiere paciencia, atención y cuidados constantes para que florezca sana. En este sentido, la autocompasión actúa como un ancla que sostiene la esperanza y el compromiso de continuar,
incluso cuando el camino parece incierto o lleno de obstáculos. Finalmente, esta práctica de cultivar la paciencia también nos invita a desarrollar una visión a largo plazo que trasciende lo inmediato. A menudo, nos centramos tanto en resolver rápidamente nuestros dolores o problemas que olvidamos que la verdadera madurez emocional requiere una perspectiva que va más allá del presente. Cuando logramos proyectar esta visión del futuro, comprendemos que cada fase de dificultad o espera forma parte de una construcción más amplia, que implica no solo sanar un aspecto específico, sino también fortalecer toda nuestra estructura emocional. Es como construir una fortaleza de piedra, capa a capa, hasta que se vuelve lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Esta mentalidad nos ayuda a mantener viva la esperanza, incluso cuando los resultados aún no son visibles o cuando el camino parece demasiado largo. Así, nuestra fuerza reside en la certeza de que el verdadero crecimiento es una maratón silenciosa que requiere valentía, dedicación y, sobre todo, respeto por el propio ritmo. Esta comprensión nos hace más resilientes, más seguros y más abiertos a las sorpresas que el tiempo, con su propia sabiduría, siempre reserva para quienes están dispuestos a esperar con amor y paciencia. Cuando pensamos en cultivar una paciencia sólida, un aspecto que a menudo pasa desapercibido es la relación con nuestra propia narrativa del fracaso o el éxito. La forma en que interpretamos los momentos de espera, duda o aparente estancamiento influye profundamente en nuestra capacidad para perseverar sin sentirnos derrotados. Sí, por ejemplo, interiorizamos la idea de que solo tenemos éxito cuando todo sucede rápidamente, terminamos creando una expectativa poco realista que, al no cumplirse, genera frustración e incluso una sensación de insuficiencia. Sin embargo, si logramos reconfigurar nuestra narrativa para ver el tiempo de espera como una fase natural del crecimiento, comenzamos a valorar el proceso, en lugar de centrarnos únicamente en el resultado final. Este cambio de perspectiva es como transformar una lupa en una lente de aumento. Amplía nuestra visión más allá del momento presente, permitiéndonos percibir que las semillas que plantamos hoy pueden tardar meses o años en dar fruto, pero que cada día dedicado a cuidarlas es una victoria silenciosa. Desarrollar esta comprensión también requiere prestar especial atención a cómo valoramos nuestras propias acciones, incluso aquellas que parecen pequeñas o insignificantes. Es común descuidar lo que se hace en la rutina diaria, considerando irrelevante un gesto de autocuidado, una reflexión matutina o una pausa para respirar profundamente. Sin embargo, son precisamente estos elementos los que, al acumularse, crean una especie de base invisible que sustenta toda la estructura de una transformación duradera. Imagina que cada una de estas acciones es como una piedra cuidadosamente colocada en los cimientos de una casa. Por pequeña que sea, su correcta posición garantiza la estabilidad de todo lo que se construirá. Cuando reconocemos el valor de estas pequeñas acciones, reforzamos nuestra capacidad para resistir las tormentas emocionales, porque sabemos que estamos invirtiendo en la solidez de nuestro ser interior, aunque los resultados aún no sean visibles. Esta práctica de valorar lo cotidiano como una oportunidad para fortalecer la paciencia es fundamental para evitar el agotamiento emocional o la sensación de que todo depende de un único momento de cambio radical. Otro aspecto que merece atención es la importancia de cultivar una relación más compasiva con tu propio tiempo, especialmente en aquellos momentos en que la ansiedad parece querer dominar tu mente. Ante una larga espera, una respuesta tardía o una meta que parece lejana, es común que una voz interior insista en exigir más, reforzando la sensación de que todo está mal o de que deberías estar haciendo más. En ese momento, la clave está en aprender a dialogar con esa voz, reconociendo su presencia, pero sin permitir que dicte tus acciones. Una estrategia eficaz es crear una especie de diálogo interno que valore el esfuerzo realizado, incluso si los resultados aún no se han manifestado. Por ejemplo, cuando te das cuenta de que una respuesta importante tarda en llegar, en lugar de culparte o desesperarte, puedes decirte a ti mismo, estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento, y eso es suficiente. Esta actitud de aceptación interior actúa como un puente que conecta tu ansiedad con tu deseo de avanzar, transformando la frustración en una oportunidad para fortalecer tu fe en tu propio camino. Además, es fundamental comprender que esta relación con el tiempo también implica una mayor sensibilidad hacia los cambios sutiles que ocurren a nuestro alrededor. A menudo,
Nos centramos tanto en los resultados concretos que pasamos por alto las señales de que la transformación ya está ocurriendo, aunque sea de forma invisible. Quizás un cambio en nuestra postura, una mayor calma al afrontar una situación difícil o una nueva comprensión que surge tras una reflexión silenciosa sean indicadores de que nuestro crecimiento está en marcha. Reconocer estas señales requiere prestar plena atención al momento presente, la capacidad de percibir lo nuevo en nuestro interior sin intentar forzar ni acelerar el proceso. Es como aprender a escuchar música en constante evolución, captando los matices de cada nota, incluso cuando aún no podemos distinguir la melodía completa. Cuanto más nos abrimos a esta escucha sutil, más se integra nuestro ritmo interno con el flujo natural de la vida y mayor es nuestra resiliencia ante las adversidades que a menudo parecen eternas. Finalmente, esta comprensión también refuerza la importancia de cultivar una actitud de esperanza basada en la confianza en el propio potencial de transformación. Cuando logras convertir la espera en una oportunidad de superación personal, empiezas a creer que cada momento, incluso el más desafiante, encierra una semilla de aprendizaje. Al igual que un árbol que resiste fuertes vientos pero mantiene sus raíces firmes, tú también debes fortalecer tu base emocional, reforzando tu fe en que, con paciencia, las tormentas pasarán y surgirán nuevos días de luz. Esta esperanza es como un río que fluye silenciosamente bajo las piedras, moldeando su trayectoria a través de la resiliencia y la perseverancia. Cuando se nutre con actos diarios de cuidado y una visión a largo plazo, se convierte en una fuerza invisible, capaz de sostener tus emociones hasta que los frutos maduren y te encuentres más fuerte, más sereno y mejor preparado para las siguientes etapas de tu camino. Al reflexionar sobre el camino recorrido hasta ahora, se hace evidente que las ideas surgidas se entrelazan, revelando una especie de arquitectura invisible que sustenta una comprensión más profunda de lo que realmente significa aceptar el propio tiempo y sus complejidades. Cada aspecto que abordamos actúa como una pieza de un mosaico que, al encajar, revela una visión más amplia de cómo el crecimiento humano no es un logro aislado, sino una construcción continua, marcada por matices y reflexiones silenciosas. En este sentido, nuestra relación con nuestras propias emociones, la forma en que aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, a gestionar la incertidumbre y a valorar cada momento presente, conforman una red de significados que se refuerzan mutuamente, creando una base emocional capaz de sostener los momentos más difíciles. Esta red, por su propia naturaleza, no es algo rígido ni predecible, sino un organismo vivo que se adapta a los cambios, absorbe los impactos y se fortalece a medida que resistimos la tentación de acelerarla o someterla a expectativas poco realistas. Es como un puente colgante, cuyos cables tensos y bien anclados soportan el peso de nuestras dudas, miedos y ansiedades, invitándonos a caminar con calma y conciencia. Esta imagen nos ayuda a comprender que el verdadero significado de la paciencia no reside en la pasividad, sino en el coraje de avanzar con firmeza, incluso cuando el horizonte parece lejano o difuso. Construir este puente requiere cuidado, atención y la voluntad de confiar en las propias fuerzas, incluso si el camino está lleno de obstáculos que parecen querer desmantelar cada paso. Al mismo tiempo, este viaje interior nos revela que cada momento de silencio, cada pausa y cada reflexión silenciosa funcionan como pilares que sostienen esta estructura delicada pero resistente. Es en estos pequeños gestos de atención donde se inscriben las semillas de una transformación más auténtica, que surge de la comprensión de que el crecimiento genuino requiere tiempo, respeto y una escucha atenta de las propias emociones. Estas acciones, a menudo consideradas simples o cotidianas, se convierten en los cimientos invisibles de una autoconfianza más sólida, construida sobre la certeza de que el propio ritmo es suficiente, siempre que se cultive con amor y paciencia. Así, el acto de confiar en la propia cadencia se transforma en la fortaleza que permite resistir las tormentas internas y externas, consolidando una postura de esperanza que no se basa en la ilusión de resultados rápidos, sino en la convicción de que la vida está moldeada por la cadencia más sutil de nuestras acciones diarias. A la luz de estas reflexiones, el camino a seguir se vuelve más claro. En lugar de intentar imponer plazos o expectativas a nuestra evolución emocional, podemos aprender a cultivar un espacio acogedor que acepte el momento presente en toda su complejidad. Esta postura no implica abandonar el deseo de cambio, sino reconocer que se manifiesta de diversas maneras, a menudo silenciosas,
exigiendo nuestra más atenta atención. Es como cuidar un jardín secreto, donde cada planta, por tímida o aparentemente insignificante que parezca, tiene su momento para florecer. Cuando aprendemos a respetar este ritmo, evitamos la tentación de sofocar el crecimiento con presiones externas o internas, permitiendo que todo se desarrolle a su propio ritmo. Esta comprensión, a su vez, nos permite establecer una relación más generosa con el proceso mismo, donde el valor reside no en la velocidad del logro, sino en la profundidad de lo que se construye con el tiempo. Así, cada paso es una oportunidad para reforzar la confianza en la vida, fortalecer la esperanza y reafirmar que, incluso en la aparente quietud, existe un movimiento interior que prepara el terreno para aquello que finalmente florecerá en su plenitud. Al alcanzar este